Estamos de regreso en el After Office de Radio U. Vamos a hablar con el señor Aldo Abraham, que es licenciado y máster en Ciencias Económicas, director ejecutivo de Libertad y Progreso, profesor e investigador. Además es consultor económico y financiero. ¿Qué tal, Aldo? Agustina Henrich lo saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto estar charlando contigo. Buenas tardes, Aldo. Baltasar Schubert te saluda. Gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarme. Así podemos charlar un poco y informar un poco a la audiencia, ¿no? Así es. Bueno, Aldo, la economía está al rojo vivo y el impacto de la pandemia en las empresas es muy fuerte. Alberto Fernández, ¿tiene un plan para la salida de la cuarentena que incluya un programa económico? Yo creo que ellos tienen una concepción de la economía y cómo se reactiva que lamentablemente está equivocada, lo cual implica que no va a suceder como en otras ocasiones, por ejemplo, que uno escuchaba a un ministro de Economía dar todo un plan, de hecho no ha sucedido hasta ahora, ¿no? Con Guzmán, dar un plan económico como para que la gente tenga más confianza, lo mismo las empresas, y empiezan a trabajar e invertir más, y eso dinamice la economía. Y fundamentalmente no lo hacen porque ellos consideran que lo que realmente es el motor de la economía, el que puede generar crecimiento, es el sector público, es el Estado. Fundamentalmente, ¿cómo hace eso? Bueno, por un lado, diciéndonos a todos cómo tenemos que trabajar y producir mejor, ¿no? Porque evidentemente no lo estamos haciendo bien. Y por el otro lado, también regulando la economía, porque evidentemente el mercado no regula bien la producción y por lo tanto por eso no crece. En cambio, como ellos saben más, pueden regular la producción y todas las variables de la economía de tal forma que ande mucho mejor. Y por el otro lado, que es lo que venimos viendo entre paréntesis, ¿no? Como gestión, o sea, uno no puede decir que no tiene un plan económico, porque estas cosas las venís viendo, nada más que no te las tienen que anunciar, y no te las tienen que anunciar justamente porque el sector privado productivo después se suma, ¿sí? Cuando ya la economía está creciendo gracias al Estado, ahí se suma el sector privado productivo y sigue el crecimiento. Con lo otro que cuentan para hacer crecer la economía es con el gasto del Estado, ¿no? Y eso también lo venimos viendo, es la intención de aumentar el gasto público, y es más, si vos te pones a pensar, es lo que está en el fondo de esta decisión muy anterior, por supuesto, a la pandemia, de que la reestructuración de la deuda tenga por lo menos 3 años en los cuales los acreedores no cobren nada. ¿Por qué? Porque con ahorrarnos los intereses, con esa cantidad de dinero, lo que hubiéramos podido hacer es gastar más desde el Estado, que la economía empiece a crecer, y como dijimos hace un rato, luego se sume el sector privado productivo. Ahora, esto para mí es una concepción errada, y de hecho se puede demostrar fácil a esta altura, porque hemos tenido ya una experiencia previa y cercana en ese sentido, ¿no? Imagínate que Mauricio Macri, con la salida del cepo y además con haber arreglado el problema de la deuda en Nueva York, que estábamos en default, logró tener acceso a muchísimo crédito, ¿no? Y en vez de usar ese crédito para justamente dinamizar, resolver los problemas de fondo que nos habían llevado al borde de la crisis, lo que hizo fue usar ese crédito muy abundante para mantener los problemas, ¿sí? Sostener los problemas. Y fíjate que la reactivación que logró con todo ese crédito, le duró 1 año y medio. Bueno, claramente los recursos que nos vamos a ahorrar, ya previo a esta pandemia, nos hubiéramos ahorrado a futuro por no pagarle los intereses a los acreedores, hubieran sido apenas una fracción de todo lo que tuvo disponible Mauricio Macri para financiar, sostener los problemas. O sea que imagínate que hubiera durado muchísimo menos esos recursos para seguir financiando problemas que lamentablemente por no haberlos resuelto en la anterior gestión hoy son más grandes encima, ¿no es cierto? Así que, a ver plan, hay un plan, ellos no lo
anuncian porque se basan fundamentalmente en estas dos patas, una decirnos cómo tenemos que hacer las cosas porque ellos las pueden decidir mejor, y la otra gastar mucho del Estado, y bueno, y nosotros nos sumaremos a ese auge que ellos van a generar, ¿no? Cuando ya la economía esté creciendo, ¿no? Aldo, usted tomaba recién el tema de la deuda. Supuestamente esta semana es la nueva fecha final para un canje o renegociación de la deuda. ¿Le parece que llegaríamos a un acuerdo y, de ser así, cerraríamos una etapa? ¿Es probable que el Ministerio de Economía lo asuma alguien con objetivos más políticos después de esto? Yo no creo que vaya a haber cambios en el Ministerio de Economía, sobre todo si logra el gobierno evitar un default. Es cierto que en medio de esta negociación asumieron posiciones duras y algunas veces dijeron cosas que no tenían ningún sentido. Por ejemplo, que bueno, iremos al default total, la Argentina ya está en cesación de pago virtual y no tiene acceso al crédito, lo cual, si lo creyeran, la verdad es que es gravísimo. Primero porque es confundir Argentina con Estado. El Estado no tiene crédito, es verdad, pero aún el sector privado productivo sí tiene algo de crédito, poco, pero tiene. Y evidentemente si vamos a una cesación de pagos, el sector privado productivo va a perder el poco crédito que tiene, y si logramos zafar, ¿sí?, de la cesación de pagos total, la verdad es que va a tener mucho más, y eso no es intrascendente. Cuanto más crédito tenga el sector privado productivo, más rápida va a ser la recuperación económica, o mejor va a ser la recuperación económica luego de toda esta crisis que estamos viviendo, o sea que no es irrelevante. Yo creo que la buena noticia, te diría, y que juega a favor de que haya un acuerdo, y creo que es lo que está en la apuesta, estamos viendo en los mercados, porque nuestros bonos y acciones están subiendo. De hecho, fíjate que los dólares paralelos se tranquilizaron, algunos dicen que son por medidas del Banco Central, en realidad esos son contraproducentes. Acá lo que hay es que claramente arreglar el problema de la deuda baja el riesgo de la Argentina, y obviamente hay menos interés en fugar capitales, que se hace a través de dólares, ¿no es cierto?, y de los mercados paralelos. Pero claramente la buena noticia es que creo que los que están negociando, por lo menos del gobierno, esta reestructuración, quieren llegar a un acuerdo, eso está bueno, y como para bailar un tango se necesitan dos, también es bueno que los acreedores quieren llegar a un acuerdo. No quieren llegar a un acuerdo en el que los estafen, digamos, pero sí un acuerdo con una quita razonable, porque evidentemente para ellos en este momento somos un problema chiquitito dentro de su cartera en términos de costo, pero enorme en términos del tiempo que les lleva a resolverlo, ¿no? En un momento en que el mundo está complicado y manejar carteras de inversión, ahorros ajenos, es muy complicado. Hasta ahí tenés la buena noticia, ¿no? Que juega a favor de un acuerdo, y que espero que así sea. Tenés también una mala noticia. Nosotros encaramos muy mal nuestra negociación, y te lo voy a poner con un ejemplo, ¿no? Sencillo. Suponete que yo les debo a ustedes, tengo una pyme, les debo a ustedes plata, ¿no? Y entonces voy por 9ª vez, pueden poner nombre Argentina, mi empresa pyme, ¿sí? Bueno, por 9ª vez a pedirle que me reestructuren una deuda que tengo de viejo con ustedes, y ustedes saben que es porque yo mal manejo mi empresa, ¿no? Es que ya es la 9ª vez que le pido que me la reestructuren, y entonces ustedes lo primero me van a preguntar es, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer para manejar mejor tu empresa si yo alguna vez puedo cobrar, ¿no? Y mi respuesta es, miren, a ustedes no les importa, la empresa la verdad es mía, y yo la manejo como yo quiera, ustedes me tienen que reestructurar la deuda. Ustedes me van a mirar, ¿no?, con los ojos grandes, ¿sí?, y van a pensar para su adentro, y dentro de unos años va a venir de vuelta a pedirme que por 10ª vez que le reestructure la deuda, que es lo que venimos haciendo, de hecho, ¿no? Y entonces, bueno, empecemos a negociar, pero bastante de mala gana, porque imagínate que con esa perspectiva que no hay forma que negocies de buena gana, ¿no es cierto? Y un día, cuando estamos en esta negociación, yo voy y te toco la puerta, ¿no? Les toco la puerta, entro, y están ustedes dos ahí en sus oficinas, y les digo, miren, lo lamento, pero me van a tener que reestructurar la deuda y con una quita enorme. Y ustedes me preguntan, ¿por qué? Y porque mi hijo se enfermó de coronavirus, estoy gastando un montón de plata en mi hijo, y la verdad no les puedo pagar.
Y la verdad que ustedes en una situación dura, porque es una mala noticia, obviamente, esta de mi hijo, con el mejor tacto posible me van a decir, mira, lo que pasa es que vos no me podés pagar, no porque se te enfermó tu hijo, lo cual siento mucho, sino porque estás mal manejando permanentemente tu empresa, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos viene jugando lamentablemente en contra en esta negociación, que la hemos encarado mal. Si yo les hubiera dicho de movida a ustedes, miren, voy a hacer tales y tales y tales cosas que van a mejorar claramente las probabilidades de que ustedes cobren, la negociación hubiera sido absolutamente distinta, ¿no? Aldo, te consulto, porque los principales motores de nuestra economía son o eran, ya no sabemos muy bien, la inversión, el consumo y las exportaciones. En este contexto mundial que estamos viviendo, ¿por dónde pudiera venir una recuperación económica si es que podemos pensar en esto? Bueno, lo primero que te diría es que, mirá, las tres cosas que vos dijiste, ¿las hace el Estado? No. No, bueno, entonces ya empezamos mal con el plan del gobierno, ¿sí? Porque claramente ellos no pueden hacer ninguna de esas tres cosas, que son las cosas que, como bien dijiste, movilizan la economía, y todas dependen del sector privado productivo, de los trabajadores y los empresarios, ¿sí? Y en ese sentido, ojo, porque es cierto que en este momento vos podés ver el sector exportador como disminuido en su capacidad de ser un motor, porque se ha complicado mucho lo que es el comercio exterior en el mundo, pero la verdad es que con un poco de suerte ya hay un proceso de salida, sobre todo en el norte, donde están los países que más consumen, ¿sí?, de salida de esta pandemia, ¿sí?, a poco, volver a la actividad, volver a consumir, volver a gastar, y todo eso va a significar también una recuperación en el comercio internacional, que el problema que tenemos los argentinos, ¿sí?, es que hay que ver si la podemos aprovechar, porque continuamente vos te enterás de medidas que dificultan muchísimo la labor de nuestros exportadores, ¿no? Entonces, entre otras cosas el cepo, estamos depreciando fenomenalmente nuestra moneda con la cantidad de emisión que está haciendo el Banco Central. Estamos quitando tremendamente valor, toda esa pérdida de valor se nota fundamentalmente en lo que se llama el costo argentino, que somos nosotros, los servicios, y se nota poco ahora, pero se va a notar muchísimo en la medida que avance el tiempo. Y por otro lado tenemos a un Banco Central que fija artificialmente un tipo de cambio que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente vale nuestra moneda. O sea que hacia adelante lo que uno puede esperar es que la pérdida de competitividad de nuestros exportadores que van a exportar ese dólar oficial retrasado sea creciente, o sea, se les va a complicar, ¿no? O sea, la verdad, entre otras cosas, este es el factor más grave. Pero va a haber recuperación en el mundo, podríamos aprovecharla si no fuera porque nosotros mismos nos ponemos mochilas enormes sobre los hombros. Después está el consumo de la inversión. La realidad es que va a haber una recuperación económica, ya debería estar ocurriendo una recuperación económica contra un punto mínimo de abril. Abril fue donde más gente estuvo sin trabajar, sin producir. Y ahora de a poco hemos empezado a aumentar la cantidad de gente, desde hace unas semanas, que empieza a poder trabajar. Entonces, claramente eso se va a observar como una recuperación económica desde el fondo de un pozo muy profundo. Y es muy probable que veamos toda esa recuperación económica también impactar a lo largo del tercer trimestre. El problema es qué va a pasar a partir de ahí, porque eso es simplemente vamos a producir más porque nos dejan trabajar, ¿no? Más allá de que es cierto que va a haber muchos que no van a poder volver a trabajar y va a haber una menor capacidad potencial de producción, ¿no? Pero es simplemente dejar a la gente que vuelva a producir y a trabajar. Después, para crecer, ¿sí?, la siguiente etapa, deberíamos justamente hacer algo para resolver las patologías previas con las que entramos a este enfermo, nos contagiamos, nuestra economía se contagió, el coronavirus, ¿no? Y ahí tenemos que entrar a ver esas patologías, porque encima del coronavirus, si zafamos con patologías previas graves como las que teníamos, la verdad es que vamos a quedar debilitados para enfrentar esas patologías previas. Y ahí claramente hay una pérdida de credibilidad en la Argentina fenomenal. Había antes del coronavirus, hoy muchísimo más.
va a ayudar claramente a mejorar un poco la credibilidad, que no caigamos en default total. Por eso sería muy importante que se reestructure la deuda, pero todavía vamos a tener muy poca credibilidad porque en ningún momento hemos decidido los argentinos, ni el gobierno, porque tiene un diagnóstico errado, que vamos a resolver esas patologías persistentes. Para el gobierno todos los problemas se resuelven si reestructura la deuda, ¿sí? Y no ve que la deuda en realidad es una consecuencia de los problemas de fondo que arrastra la Argentina desde hace décadas. O sea, que supongamos que la semana que viene volvemos a hablar, que ustedes me dicen, mira, tenías razón, todos pusieron buena voluntad, se arregló el problema de la deuda, y yo lo que te voy a decir en ese momento, si el mensaje del gobierno no ha cambiado, es que firmo ahora mismo que a esta deuda, que estos bonos que vamos a emitir ahora, los vamos a volver a reestructurar. Y no te estaría diciendo nada que tipo Mandrake, diría yo, ¿no? ¿Por qué? No es que tenga una bola mágica. Es porque la deuda que vamos a reestructurar ahora es la emitida en 2005, 2010 y 2016 para reestructurar el default del 2001. Y en el default del 2001 lo que reestructuramos es la deuda emitida mayormente del plan Brady, que fue de los 90 para resolver el default de los 80. O sea, no hay que ser adivino para saber para dónde vamos si no resolvemos los problemas de fondo de la Argentina, ¿no? Tal cual. Aldo, le hago una pregunta de algo que no sé si está muy al tanto, pero estuvo circulando estos días. Está el rumor de que el Estado pretendería o propondría quedarse con parte de las empresas a las que ayudó a pagar salarios durante todo este tema del COVID, que sería más o menos abril, mayo, y esperemos que no sigan necesitando más ayuda a las empresas. ¿Qué se sabe? ¿Cuánto de verdad, por lo menos en Infobae, estuvo publicado? No me extraña que haya estos rumores porque la verdad es que, de vuelta, ¿esto es posible en la Argentina? Sí. Es posible, de hecho fue posible durante el kirchnerismo. El kirchnerismo a muchas empresas le congeló los precios o tarifas hasta llevarlas a las quiebras, y los inversores un día aparecieron por la Casa Rosado del Ministerio de Economía y le devolvieron las llaves, porque las terminaron quebrando, ¿no es cierto? O sea, eso pasó. ¿Puede volver a pasar? La verdad es que si vuelve a pasar en la Argentina y los argentinos dejamos que eso vuelva a pasar, las probabilidades de que nosotros recuperemos credibilidad es en definitiva recuperar el crédito, ¿sí? Financiamiento para poder invertir y consumir más y ser más competitivos y poder exportar más. Las posibilidades que vamos a tener de que argentinos o extranjeros quieran invertir en nuestro país, porque no es que nosotros dependemos de la inversión extranjera, ¿no? De los argentinos también somos el segundo país del mundo que más fuga capitales per cápita por habitante. O sea, nosotros no queremos invertir en la Argentina, y obvio que no queremos invertir en la Argentina porque existe la posibilidad de que pasen esas cosas, ¿me entendés? De que tu derecho a la propiedad sea avasallado, que te expriman con impuestos a tal punto que somos el país número 21 entre 190 países del mundo que más exprime a sus empresas con impuestos. O sea, ¿quién va a levantar la mano para decir, yo quiero ir corriendo a invertir en la Argentina, generar empleo, producción, riqueza y bienestar para todos los argentinos? Si esa es la perspectiva. Evidentemente, si lo que empezás a ver es que el gobierno empieza a apropiarse de las empresas que están teniendo problemas de financiamiento, de ingresos, ¿sí? Y también de financiamiento, porque pocos te quieren prestar si tenés problemas de ingresos, porque no podés producir, porque el Estado te dijo que no podés producir, y creo que tenemos para adelante décadas más de decadencia económica como hemos tenido hasta ahora. O sea que nos preocupemos. Aldo, el tiempo se nos va, pero digo, indudablemente los argentinos merecemos otro país, y las políticas populistas nos han llevado al atraso, a la pobreza. Podría, aunque sea enunciar, pues estamos medio pasado de tiempo, pero nos interesa realmente a través de Libertad y Progreso estas propuestas que han elaborado como para reactivar el país y para poder crecer sostenidamente. Mirá, claramente nosotros hemos dejado durante décadas que construyan un Estado los políticos que le sirve a la política y se sirve de los argentinos, y eso tiene que cambiar. Tenemos que ir a un Estado más chico, eficiente y que se ocupe de servirnos a los argentinos.
y obviamente que lo podamos pagar, porque ni con la presión tributaria que tenemos y que hablábamos hace un rato podemos pagarlo, con lo cual para mantener ese gasto se terminan endeudando o hasta llevarnos a un default, o saqueando al Banco Central hasta llevarnos a una crisis monetaria, y eso debería ser ya historia en el futuro del pasado, y para eso hay que achicar el Estado, y no es necesario dejar 1 millón de personas en la calle. Eso es mentira, es simplemente para asustar a los chicos y que no se quiera hacer esta reforma. Hay todo un plan por el cual uno, es cierto, va a dejar gente sin cargos, porque hoy tienen cargos en el sector público que no le son útiles a la sociedad, ni tampoco, o que incluso te complican la vida porque le inventaron un sellito a poner que te complica la vida. Y esa gente, es cierto, va a perder su cargo en el sector público, pero hay una ley de empleo público que dice que lo podés poner en disponibilidad y que estar en su casa cobrando, así que no se queda sin ingreso, entrenarlo, y además puede subsidiar al sector privado productivo para que lo tome. Con lo cual se puede hacer una reforma sin grandes costos sociales, pero esa reforma a su vez tiene que venir acompañada de una profunda reforma laboral. Todos los países del mundo han cambiado nuestras legislaciones laborales, que incluso no eran tan viejas y arcaicas y perversas como la nuestra, y con eso han logrado llegar a niveles de desempleo bajísimos en los 20 siguientes años, multiplicar por lo menos por 2 y hasta por 3 el poder adquisitivo del salario de su gente. La verdad es que tenemos que cambiar esta legislación laboral, porque vamos a necesitar generar muchísimo empleo para los que se quedaron sin trabajo en esta pandemia, para los que tienen que tener un trabajo digno y hoy no lo tienen adentro del Estado, para aquellos que tienen planes asistenciales y deberían estar trabajando, ganándose la vida realmente dignamente, con un trabajo productivo digno, y para todos los chicos que van a venir. Hay que generar muchísimos trabajos, y fíjate vos, que si vos tomás los últimos 20 años de la Argentina, que tuviste tasas de crecimiento altísimas en algunos años, tuviste colores todos los colores y pelaje de políticos, en cualquiera de ellos que hubieras señalado, hubieras tenido más del 40%, incluso más del 50% de los argentinos en desempleados, o en la informalidad, o con un seguro de desempleo de ñoqui, disfrazado de ñoqui en el Estado, o de plan asistencial. Claramente no, es una legislación laboral que genere empleo productivo, así de fácil. El incentivo que genera es tan absurdo que en la Argentina, que si hay algo escaso, se llama capital, y es carísimo. El incentivo es a usar capital carísimo para sustituir mano de obra que lamentablemente nos sobra gente con ganas de trabajar. Entonces, si no, hay que cambiar la legislación laboral al mismo tiempo que hacemos esto, y yo creo que con esos 2 primeros pasos, si bien hay otros que se pueden dar, yo creo que podemos recuperar la credibilidad de los argentinos en que hay un futuro de crecimiento, porque vas a poder bajar los impuestos, después tener una reforma tributaria que evidentemente se va a poder hacer, porque va a bajar el gasto, la grasa que hay en el gasto del Estado. Y bueno, y en un país, la verdad, que vos tengas perspectiva de que no te expriman como naranja, y la Argentina es una gran oportunidad de negocios, y la gente va a venir a hacer negocios, y nosotros vamos a hacer negocios, y este país va a crecer. Gracias, Aldo, muy interesante como siempre. Le mandamos un saludo. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hablamos con el señor Aldo Abraham, que es consultor económico y financiero, y bueno, nos hacía un análisis un poco de todo. De todo, pero fíjate que en el centro de la cuestión está el tema de la deuda y las perspectivas que tiene el país en tanto resuelva o no esto, y el impacto que pudiera tener para las empresas que aún con poco crédito lo siguen teniendo, caer en default. Por eso el gobierno ha cambiado la perspectiva de que empezó la negociación, primero una postura muy dura, después una postura un poco más negociadora. Sí, es como que las hemos probado todas, a ver cuál funcionaba, ¿no? Y sí, viste, primero tenés que pegar y después negociar, esto es así, y bueno, en esa línea la fecha clave es el viernes, vamos a ver, este viernes, así que vamos a ver si pagamos algo de intereses, no pagamos, podemos... Hay una cláusula que permite mantener congeladas las, seguimos negociando sin caer en un default total. Es una posibilidad hasta que pase la pandemia. El gobierno pone toda la carne en el asador para la posibilidad de una contrapropuesta que sea aceptada.
El Fondo Monetario no nos da mucha bolilla, como siempre, porque en definitiva tampoco influye mucho en los acreedores internacionales y están muy duros los acreedores. Pero es central resolver el tema de la deuda como para despejar el horizonte para los años que vienen.